El camino de las lágrimas. La primera vez que supe del camino de las lágrimas fue en una gasolinera a mitad de la nada, en algún punto olvidado del estado de Oaxaca. Yo llevaba años recorriendo las rutas más peligrosas del sur de México como trailero, y aunque había visto de todo, esa historia me heló la sangre. Un viejo camionero, con la cara curtida por el sol y el humo, me contó que en ciertos pueblos pequeños, donde las sombras se enredan entre los árboles y las casas parecen susurrar secretos, desaparecían choferes sin dejar rastro. Decían que el camino se tragaba a quienes transitaban de noche, especialmente en la llamada Ruta del Llanto, un tramo serpenteante que cruzaba bosques y cañadas donde nadie se atrevía a detenerse. Al principio pensé que era puro cuento para asustar a los novatos, pero esa misma noche, mientras dormía en la cabina de mi tráiler, sentí un frío intenso que me atravesó el cuerpo. La radio se encendió sola, emitiendo estática, y luego un susurro que repetía mi nombre con voz quebrada. Miré hacia la ventana, y entre la neblina apareció una figura vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo mojado y ojos que parecían vacíos, como si lloraran eternamente. Paralizado, la vi deslizarse hacia el bosque sin emitir sonido, y en ese instante supe que no era un sueño ni una alucinación. Decidí que debía descubrir qué había detrás de esas apariciones y desapariciones, aunque la duda y el miedo me pesaban como un lastre. Al día siguiente, llegué al primer pueblo en la ruta, Santa Clara del Rincón, un lugar donde las calles eran de piedra y las casas parecían resistir el tiempo con uñas y dientes. Los lugareños me miraron con recelo, y cuando pregunté por la leyenda del camino, bajaron la voz y me señalaron hacia el cementerio, donde según ellos, las almas de los traileros perdidos vagaban en busca de justicia o venganza. Esa noche, me alojé en una vieja fonda que olía a humedad y a historia. Mientras cenaba, un hombre mayor se sentó a mi lado y me contó lo que sabía. Hace décadas, un grupo de camioneros fue atacado en ese tramo por una banda de ladrones que acechaba a los viajeros. Nadie volvió a saber de ellos, y desde entonces, cada vez que alguien pasa por allí de noche, se escuchan lamentos, se ven figuras espectrales y el aire se llena de un frío insoportable. Me advirtió que no me detuviera, que no mirara atrás y que no hablara con esas sombras, porque una vez que te atrapan, te arrastran para siempre al limbo de las almas errantes. Esa noche, mientras conducía por la ruta, sentí que algo me seguía. Los faros iluminaban un camino que parecía alargarse sin fin, y el motor de mi tráiler empezó a fallar, como si la máquina misma sintiera el peso de aquella maldición. De repente, en la curva más peligrosa, una mujer apareció parada en medio del asfalto, vestida de blanco y con el rostro oculto por un velo mojado. Frené en seco, pero el camión no respondió. El corazón me latía con fuerza mientras ella me miraba con esos ojos vacíos y lágrimas interminables. Intenté arrancar de nuevo, y justo cuando lo logré, sentí que una mano helada me rozaba el hombro. Miré por el espejo retrovisor y vi varias figuras más, todas vestidas igual, todas con la misma expresión de dolor infinito. El pánico me consumió y aceleré sin rumbo, hasta que las luces del pueblo siguiente aparecieron y las sombras desaparecieron como humo. Al amanecer, conté mi experiencia a los locales, quienes me dijeron que esas mujeres eran las esposas y novias de los traileros asesinados, condenadas a llorar eternamente en el camino que los vio morir. Me advirtieron que cada vez que alguien intenta desafiar esa maldición, las lágrimas aumentan y el camino se ensancha para atrapar a más víctimas. Decidí no volver a pasar por esa ruta de noche, pero la historia no terminó ahí. Tiempo después,
Un amigo de la carretera desapareció misteriosamente mientras transitaba por ese tramo. Su camión apareció abandonado, con las llaves puestas y las puertas abiertas, pero de él no había ni rastro. En la cabina encontraron una nota escrita con lágrimas secas: no mires atrás. Desde entonces, evito conducir de noche por caminos solitarios y me niego a contar esta historia a cualquiera, porque sé que al hacerlo, las sombras escuchan y las lágrimas siguen cayendo, buscando nuevas almas para llenar el vacío que dejaron en aquel camino maldito. Cada vez que enciendo la radio y escucho estática o un susurro lejano, siento que el camino me llama y sé, sin duda, que las lágrimas nunca dejan de caer en la ruta del llanto. Una noche, el susurro volvió, más cerca y urgente. Miré el espejo y vi su figura, inmóvil pero inevitable, sus lágrimas brillando bajo la luna. Supe que el camino jamás me liberaría. Quise acelerar, pero el camión murió. Rutas de polvo y horizontes. El sol caía a plomo sobre la carretera de terracería que atravesaba el pueblo de El Rincón, un punto diminuto en el mapa donde las casas parecían más bien refugios de madera y lámina, apiladas sin orden sobre la loma polvorienta. Aquí los traileros eran más que conductores, eran testigos de historias que cruzaban fronteras, guardianes de secretos que el viento llevaba y traía con cada viaje. Don Mateo, un hombre de canas desordenadas y manos endurecidas por el volante, era el líder no oficial de aquellos hombres que vivían entre kilómetros y memorias. Su camión, un viejo Freightliner con el motor rugiendo como un león cansado, era su segundo hogar y la extensión de su alma errante. Cada vez que llegaba a El Rincón, dejaba una estela de humo y polvo, y con ella la promesa de relatos que solo los caminos podían contar. La vida en el pueblo giraba en torno a esos encuentros fugaces. Los traileros bajaban de sus cabinas para beber en la cantina de Doña Lucha, intercambiar noticias y cargar provisiones para el siguiente tramo. Las mujeres, acostumbradas a la incertidumbre de sus ausencias, tejían esperanzas mientras el tiempo se deslizaba lento como la sombra que se alargaba sobre los campos. Una tarde, mientras Mateo ajustaba el motor de su camión bajo un sol que parecía querer derretirlo todo, apareció en la cantina un joven llamado Julián, recién llegado de la ciudad con sueños y una cámara vieja colgada al cuello. Quería documentar la vida de los traileros y las historias que se ocultaban tras sus miradas cansadas. Al principio, los hombres lo miraron con recelo. Para ellos, Julián era un extraño que llegaba aquí a romper el silencio, a desenterrar recuerdos mejor guardados. Pero Mateo, siempre con esa mezcla de curiosidad y sabiduría, le dio una oportunidad. Empezaron a caminar juntos por las rutas que conectaban El Rincón con pueblos vecinos, entre caminos de polvo y cielos infinitos. Julián escuchaba atentamente las narraciones de noches estrelladas en las que los camiones se detenían para salvar vidas o evitar tragedias, de encuentros furtivos con la policía, de carreteras bloqueadas por protestas y de la soledad que se arrastraba en cada trayecto. Pero también había leyendas, esas que se contaban con voz baja y miradas hacia la oscuridad. Se hablaba de un espectro que aparecía en el kilómetro 243, una silueta que cruzaba la carretera cubierta por un manto negro, deteniendo el motor de los camiones y sembrando miedo en los corazones. Según decían, era el alma de un trailero que había desaparecido años atrás en un accidente nunca esclarecido, condenado a recorrer la ruta eternamente. Una noche, mientras Julián y Mateo descansaban en un hostal al borde de la carretera, escucharon el rugido del motor apagarse sin razón en el camión. Al salir, vieron una figura oscura que parecía flotar sobre el asfalto.
inmóvil y silenciosa. Mateo, sin perder la calma, encendió las luces y avanzó lentamente hacia la sombra. Julián grababa en silencio, su respiración contenida. La figura se desvaneció en la neblina que había comenzado a cubrir el lugar, dejando tras de sí un frío que calaba hasta los huesos. A partir de ese momento, la relación entre Julián y los traileros se volvió más profunda. Comprendió que esas historias no eran simples relatos para entretener, sino la memoria viva de hombres que luchaban contra el destino y la soledad, que enfrentaban fantasmas reales y metafóricos en cada viaje. Con el paso de los días, Julián se convirtió en parte de la comunidad, aprendiéndose a respetar el ritmo pausado del pueblo y la dignidad de sus habitantes. En una última charla con Mateo, el trailero le confesó que para ellos, la carretera era un templo sagrado donde se mezclaban la vida y la muerte, el recuerdo y el olvido, que cada regreso a El Rincón era un acto de resistencia contra el abandono y la invisibilidad. Cuando Julián regresó a la ciudad, llevaba consigo más que imágenes y testimonios. Llevaba el latido de un pueblo que resistía en el polvo, el eco de motores que nunca se apagaban y la certeza de que en cada ruta recorrida se teje una historia que vale la pena contar. Y así, en los pueblos olvidados de México, los traileros seguían dejando su huella entre el polvo y los horizontes, guardianes silenciosos de un legado que trasciende el tiempo y las distancias. Pero una noche, mientras Julián revisaba las grabaciones, notó algo inquietante. Entre el ruido del motor y el viento, se escuchaba una voz apenas susurrada, llamando a Mateo por su nombre. Convencido de que ese espectro no era solo una leyenda, decidió regresar a El Rincón para enfrentar esa presencia. Sabía que algunas rutas no solo conectan lugares, sino también destinos pendientes. Rutas de fuego y polvo. En el cruce de caminos donde el asfalto se encuentra con la tierra seca y el viento arrastra las hojas marchitas de mezquites y nopales, se extiende el pequeño pueblo del Encino, un sitio marcado por la rutina de sus habitantes y el constante paso de los traileros que cruzan México. Allí, entre cantinas polvorientas y talleres improvisados, se teje una historia que va más allá del cansancio y las ruedas que giran sin cesar. Don Jacinto era uno de esos traileros. Su cabina vieja y oxidada había recorrido desde la costa del Pacífico hasta las tierras áridas del norte. Para él, cada viaje era un pedazo de vida arrancado aquí a la carretera, pero el Encino siempre era su refugio, ese punto donde el tiempo parecía detenerse entre un trago y una charla a la luz mortecina de la cantina, La Esperanza. En la barra, donde el olor a mezcal y tabaco impregnaba el aire, don Jacinto compartía historias con otros choferes, relatos de tormentas en la carretera, encuentros inesperados y la soledad pesada de las noches, bajo estrellas que parecían indiferentes. Pero había algo más en El Encino, algo invisible que se sentía en la piel y en las miradas esquivas de los lugareños. Una noche, mientras el reloj marcaba casi la medianoche, un joven trailero llamado Emiliano llegó con la cabina llena de cajas y sueños, buscando descanso y compañía. El pueblo lo recibió con la misma indiferencia que a todos, pero en la cantina, entre risas y canciones, algo cambió. Emiliano escuchó hablar de la Ruta de Fuego, un tramo de carretera que, según decían, estaba maldito desde hace décadas. Algunos contaban que quienes atravesaban ese camino en noches sin luna desaparecían sin dejar rastro, que el mismo asfalto parecía tragarlos y que sus vehículos aparecían días después, abandonados
y con las luces encendidas, como si la muerte aún jugara con ellos. Intrigado y escéptico, Emiliano decidió investigar. Esa misma madrugada, tras descansar apenas unas horas, partió hacia la ruta de fuego, un camino serpenteante entre cañones y riscos que parecía susurrar historias de tragedias pasadas. La carretera estaba cubierta por una neblina espesa que amortiguaba los sonidos y hacía que el tiempo se diluyera en la nada. A mitad del trayecto, su motor comenzó a hacer ruidos extraños y las luces delanteras parpadearon hasta apagarse por completo. En la oscuridad absoluta, Emiliano sintió una presencia, como si alguien o algo lo observase con ojos invisibles. Intentó arrancar la cabina, pero ésta no respondía. El silencio se volvió un peso insoportable. Entonces, un ruido seco y metálico resonó detrás de él, y al voltear, vio una figura vestida con overol y chaleco reflectante, pero con el rostro cubierto de ceniza, que señalaba hacia un desfiladero cercano. Sin poder reaccionar, Emiliano sintió que el frío calaba sus huesos y que el miedo se instalaba en su pecho como un puño apretado. Recordó las palabras que don Jacinto le había dicho en la cantina. La ruta de fuego no es solo un trayecto, es un lugar donde el pasado y el presente se cruzan, donde los espíritus de los traileros caídos siguen buscando su camino. En ese instante, una llamarada azulada emergió de entre las rocas, iluminando el rostro espectral que ahora sonreía con tristeza. Emiliano comprendió que no podría escapar sin enfrentar aquello que lo retenía. Cerró los ojos y recordó a su familia, su pueblo, su vida antes de la carretera. Abrió la mano y apretó el volante con fuerza, como si eso pudiera darle la fuerza para romper la maldición. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido y el motor rugió con vida renovada. Las luces volvieron a encenderse y la neblina comenzó a disiparse. Emiliano aceleró con el corazón latiendo al ritmo de un tambor ancestral, sabiendo que había cruzado un velo invisible, que había tocado un límite donde la realidad y la leyenda se entrelazaban. Al llegar a El Encino, fue recibido con miradas diferentes. Algunos lo miraban con respeto, otros con temor. Don Jacinto le entregó un viejo relicario, un amuleto que había pertenecido a muchos traileros antes que ellos, y que, según la tradición, protegía a quienes se aventuraban por la ruta de fuego. Esa noche, en la cantina, bajo la luz tenue y el murmullo de las historias compartidas, Emiliano se volvió parte de la comunidad de hombres y mujeres que enfrentan el peligro diario de la carretera, pero que también cargan con un legado de sombras y fuego. El pueblo de El Encino siguió su vida, ajeno para muchos, pero para quienes lo conocen, un lugar donde la valentía y el misterio se cruzan en cada kilómetro recorrido. Las ruedas giran, los motores rugen, y en el silencio de la noche, la ruta de fuego sigue reclamando su tributo, mientras los traileros, como almas errantes, mantienen en viva la historia de caminos que no solo unen lugares, sino también destinos escritos en polvo y llamas, y llamas.